Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad les presento la cápsula que corresponde a área de triángulos, trapecios y paralelogramos. Para ella, ¿cierto? El objetivo fundamental es calcular, ¿cierto?, el área de triángulos, trapecios y paralelogramos. Para ello partiremos viendo cómo se calcula, ¿cierto?, o cuál es la fórmula que se utiliza para el área de triángulos. Dice que en general el área de cualquier triángulo, conocidas las medidas de su base y de su altura, h respectiva, se calcula aplicando la siguiente fórmula. Base por altura dividido en 2, ¿cierto? Pues bien, veamos un ejemplo de calcular el área del triángulo, ¿sí? En este debemos siempre, como tip, ¿cierto?, o consejo, recordar que el área de un triángulo, ¿cierto?, siempre se calcula base por altura dividido en 2. Entonces, paso seguido será reconocer aquí, tenemos un triángulo un tanto rotado, pero sabemos que si desde un vértice se traza una línea que corta de manera perpendicular, ¿cierto?, al lado opuesto, estamos hablando de su altura. Por lo tanto, en este caso, la altura de este triángulo es 3. Pondremos 3 unidades, ¿sí? En cambio, su base la conoceremos como 4,5 unidades, ¿sí? Pondremos unidades porque siempre hay una unidad de medida inmersa en ello. Ahora, pueden ser centímetros, metros o cualquier otra. Ahora entonces nos queda solo reemplazar, quedando de la siguiente manera. Base, que dijimos que era 4,5 unidades, ¿cierto? Por altura, que corresponde a 3 unidades. Luego todo ello queda dividido en 2, ¿cierto? Ahora calculamos y quedaría 4,5 por 3, lo que resulta, ¿cierto?, 13,5, 13,5, ¿cierto? Y unidad por unidad, unidades cuadradas, ¿sí? Y todo eso está dividido en 2. Esa ya es una forma de dejarlo expresado. Pero ahora si queremos, ¿cierto?, podemos también realizar la división. De esta manera dejamos 13,5 dividido en 2 y por lo tanto resultará 6,75 unidades cuadradas, ¿sí? Siempre va la u elevado a S2. Esa es la área de este triángulo que tenemos presentado aquí, ¿sí? Bien, vamos entonces a la siguiente lámina, que corresponde al área de trapecios, ¿sí? Dice que el área de cualquier trapecio corresponde a la semisuma de las bases, es decir, la base mayor más la base menor, ¿cierto?, dividido en 2, eso significa la semisuma multiplicada por su altura. Y esta es la fórmula con la cual trabajaremos cada vez que nos soliciten el área de un trapecio. Veamos entonces un ejemplo con un trapecio, ¿sí? Recordamos entonces siempre anotar, ¿cierto?, la fórmula que debemos aplicar. El área entonces de cualquier trapecio dice que es la semisuma de sus bases. Base mayor más base menor, ¿cierto? Eso significa B mayúscula y B minúscula. Y eso dividido en 2, porque dice que es la semisuma de sus bases multiplicado por su altura, ¿sí? Entonces vamos viendo los datos que tenemos aquí. Base mayor, ¿cierto?, equivale a 20 centímetros. Y base menor, que sería B minúscula, ¿cierto?, 12 centímetros. Y su altura no está dada dentro de este, sino que está aquí afuera. Entonces ese 10 corresponde a nuestra altura del trapecio, ¿sí?, siendo 10 centímetros. Teniendo todos nuestros datos, ¿cierto?, ya podemos calcular el área. Entonces, paso seguido será reemplazar.
Entonces, área es igual, base mayor, que dijimos que eran 20 centímetros, ¿cierto? Más base menor, que equivale a 12 centímetros, y todo eso dividido en 2 por nuestra altura, que son 10 centímetros, ¿sí? Entonces, desarrollamos nuestro paréntesis y este corresponde a 20 más 12, 20 más 12, ¿cierto? Y eso nos da 32 centímetros dividido en 2 por 10 centímetros, ¿sí? Multiplicamos, ¿cierto? 32 por 10, 320. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, y todo eso dividido en 2, ¿sí? Entonces ahora, cuando hacemos la división, 320 dividido en 2 resulta ser 160 centímetros cuadrados. Eso equivale al área de nuestro trapecio, ¿sí? Sencillo, ¿no? Luego vemos el área, ¿cierto? Nos corresponde el área de los paralelogramos. Recordar que los paralelogramos son todos aquellos, ¿cierto?, que tienen por lo menos sus lados opuestos son paralelos. Tenemos los cuadrados, los rectángulos, los romboides y los rombos, ¿sí? Partiremos entonces con el cuadrado. Dice cuyo lado mide a unidades, se obtiene aplicando la siguiente fórmula. A por A cuadrado. Entonces, sencillamente, el área de cualquier cuadrado se hace multiplicando largo por ancho. En este caso, como son iguales, ¿cierto? Nosotros podemos sencillamente multiplicar o bien el lado elevarlo al cuadrado. Ejemplo, si tuviéramos un cuadradito, ¿cierto? De lado 4 metros, ¿cierto? El área será, podríamos expresar el área como 4m y todo eso al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, por propiedades de las potencias que hemos estado recordando, ¿cierto? Quedaría un 4 elevado a 2 por un m elevado a 2. Ahora, 4 por 4 resulta ser 16 y m por m cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, el área de este cuadradito, ¿cierto? Será 16 metros cuadrados. Para ver el área de un rectángulo, ¿cierto? Cuyo ancho mide b y cuyo largo mide c unidades, se obtiene aplicando la fórmula del largo por ancho, ¿cierto? O b o ancho por largo, b por c unidades cuadradas. Podemos hacer también un ejemplo para este y dibujamos un rectángulo acá al ladito, ¿cierto? Y podemos decir que su ancho mide 2 metros y su largo 4 metros. Por lo tanto, el área será ancho, ¿cierto? Que equivale a 2 metros por el largo, que vale 4 metros. Luego, 2 por 4 son 8 y metros por metros cuadrados. Súper sencillo, ¿cierto? Entonces, de esa manera ya tenemos el área de un rectángulo. Y esta fórmula, recordamos que nos sirve para cualquier rectángulo, ¿sí? Para calcular el área de cualquier rectángulo. Ahora, si quisiéramos calcular, por ejemplo, el área de un rombo cualquiera, conocidas las medidas, ¿cierto?, de su diagonal mayor, que denotaremos con una D mayúscula, y su diagonal menor, se calcula aplicando, ¿cierto?, la siguiente fórmula. Diagonal mayor por diagonal menor dividido en 2 unidades cuadradas. Cada vez se van a ir dando cuenta que hay una unidad de medida al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos calculando su área. Entonces haremos un dibujito también aquí al costado de un rombo, ¿sí? Dibujaremos un rombo, ahí,
¿cierto? Y luego trazaremos la recta que nos indique su diagonal mayor. Incluso podemos hacer, y la diagonal menor la haremos con otro color, la haremos en tono verde, ¿sí? Entonces, teniendo esas dos medidas, nosotros ya podemos calcular su área, ¿sí? Diremos que la diagonal mayor, ¿cierto? La que hemos dibujado en azul, mide 10 metros, y la diagonal menor que hemos dibujado en verde, ¿cierto? Mide la mitad. No necesariamente mide la mitad, este es un ejemplo que estamos dando. Entonces, si quisiéramos ahora calcular su área, esta será 10 metros, la diagonal mayor, por la diagonal menor, que equivale a 5 metros, ¿cierto? Y todo eso dividido en 2. Luego multiplicamos 10 por 5, 50, ¿cierto? M por M, M cuadrado, que ahí aparecen las unidades de medidas al cuadrado, y todo esto estaba dividido en 2. Luego dividimos 50 dividido en 2 es 25, y eso equivale a nuestra área, 25 metros cuadrados, ¿sí? El área entonces de este rombo es 25 metros cuadrados. Y nos queda ver solo el romboide y vamos para allá. Para el área de un romboide cualquiera, ¿cierto? Nosotros debemos conocer la medida de su base, que en este caso es B, y la medida de su altura, que se denota como H, ¿cierto? Entonces, se calcula aplicando la fórmula B por H. Ah, pero miren lo que ocurre aquí. Este tiene estrecha relación con el que equivale a un rectángulo, que es base por ancho, ¿cierto? Es como su largo por ancho. Si nosotros pudiéramos recortar ahora, por ejemplo, ese triangulito que se forma al otro extremo, este triangulito, y lo trasladáramos acá, en estricto rigor nos quedaría un rectángulo, ¿sí? Entonces un romboide es como que tomemos esa punta y esta y la pudiésemos girar. Entonces, ¿cuánto sale de aquí? ¿Cierto? Se agrega acá, ¿sí? Es como que este que sale de aquí ingresa acá, ¿sí? Entonces, por ello, la forma de calcular es exactamente la misma que la de un rectángulo, ¿sí? Bien, vamos viendo entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a dibujarlo, ¿cierto? Lo vamos a dibujar aquí. Dibujamos nuestro romboide, ¿cierto? Y vamos a definir su altura. Vamos a decir que su altura es 4 metros y su base es 10 metros, ¿sí? Entonces el área será, vemos los datos, su base equivale a 10 metros, ¿cierto? Y su altura equivale a 4 metros. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula los datos que aquí tenemos. Base, dijimos 10 metros, por, ¿cierto? La altura, que equivale a 4 metros. ¿Bien? ¿Cuánto es 10 por 4? Son 40. Y m por m, m cuadrado, que equivale a la unidad de medida al cuadrado. Ahí tenemos entonces el área de nuestro romboide, ¿sí? Es muy sencillo. Debemos sí ir aprendiéndonos todas estas fórmulas. Entonces, como consejo, ustedes debieran ir teniendo un formulario con todas las áreas que hemos visto en esta cápsula, ¿sí? Para ello, entonces, iremos a ver qué es lo que nos corresponde practicar esta semana. Y para esta semana, ¿cierto? Ya es hora de practicar. Deberás trabajar las páginas 88, 90 y 92 de tu cuadernillo. Con estas estarás practicando el cálculo del área tanto de los triángulos, paralelogramos y trapecios, ¿sí? Deseándoles
Con ello me despido, que tengan una excelente semana y que también pueden atender sus dudas y consultas a través de sus clases sincrónicas o por Classroom o por cualquier medio que hayan dispuesto con sus respectivos profesores. Que estén muy bien. Saludos. Chao, chao.